En el invierno de 1994, en las grietas más profundas de la Sierra Madre de Sonora, ocurrió una masacre que el gobierno mexicano decidió borrar con fuego y cenizas químicas. En el rancho El Olvido, Eladio Valenzuela encontró algo que la historia oficial no quería que supieras: un horror biológico que el ejército llamó insurgencia para no admitir que el pasado había regresado con garras. Mientras el sudor se enfriaba en la nuca del veterano, un jadeo inhumano rompió el silencio sepulcral del desierto. El hombre lobo buscó sangre en el granero e ignoraba que los pitbulls ya habían cerrado su única salida y que esta noche el depredador de ápice conocería el verdadero significado de la emboscada. Don Eladio Valenzuela contempla sus manos, una geografía de cicatrices y callos formados por décadas de manejar alambre de púas y pólvora bajo el sol inclemente de Sonora. El antiguo integrante de las fuerzas rurales vive ahora en un exilio voluntario, lejos de la corrupción y el ruido de las ciudades que alguna vez juró proteger de la insurgencia. En el rancho El Olvido, el silencio es su único compañero constante, un vacío que llena con el mantenimiento meticuloso de su equipo y la vigilancia paranoica de su perímetro. Cada movimiento de Eladio es técnico, carente de desperdicio emocional, reflejando una mente forjada en la balística y la supervivencia táctica más extrema. La soledad no es un castigo para él, sino una armadura necesaria para un hombre que ha visto lo peor de la condición humana y prefiere la honestidad brutal de la tierra seca que no sabe de mentiras. Si te apasionan estas historias de supervivencia y misterio en el México profundo, no olvides suscribirte y dejarnos un comentario sobre qué harías tú en el lugar de Eladio. El invierno de 1994 golpea el pie de la Sierra Madre Occidental con un aire seco que parece rajar la piel de los cactos colunares. En este rincón olvidado del mapa mexicano, la atmósfera se vuelve espesa y opresiva, cargada de un aislamiento que sofoca cualquier intento de esperanza o conexión externa. Eladio ha construido su fortaleza personal entre rocas rojizas que absorben el sonido, creando un santuario donde el tiempo parece haberse detenido en una era de acero y cuero. Las noches son especialmente densas, con un frío que cala hasta los huesos y un silencio tan absoluto que el crujido de la madera en el granero resuena como un disparo en la oscuridad. El hombre se mueve entre las sombras de su propiedad, con la familiaridad de un fantasma, conociendo cada grieta y cada sonido que la naturaleza salvaje produce en su vasto y desolado dominio privado. La escopeta Remington 870 de cañón corto descansa siempre al alcance de su mano derecha, con la madera del guardamanos gastada por el roce constante de sus dedos nervudos. Eladio confía en el mecanismo de corredera más que en cualquier promesa gubernamental, manteniendo el arma impecable, lubricada y lista para escupir postas en el momento que la paz del rancho sea vulnerada. Junto a ella, un facón de acero al carbono, cuya hoja ha perdido el brillo original, pero ha ganado un filo quirúrgico, cuelga de su cinturón de cuero, curtido por el sol. Estas herramientas no son simples objetos para él, sino extensiones de su propia voluntad de hierro, forjadas en la necesidad de imponer orden en un mundo que tiende naturalmente hacia el caos. El mantenimiento diario de su equipo es un ritual sagrado, una forma de meditación táctica que mantiene su mente afilada y sus reflejos listos para la violencia. En la primera línea de defensa de El Olvido se encuentran sus 3 American Pit Bull Terriers de linaje antiguo, animales de osamenta pesada y pechos anchos que imponen respeto con su sola presencia. Estos perros no son mascotas domésticas, sino soldados caninos, seleccionados por su tenacidad inquebrantable y una resistencia al dolor que parece sobrehumana. Poseen mandíbulas capaces de triturar huesos y una musculatura definida que brilla bajo el sol de Sonora, delatando una potencia física diseñada para el combate directo. Eladio los ha entrenado bajo un régimen de disciplina militar, eliminando cualquier rastro de ladrido innecesario o agresión gratuita hacia lo conocido. Los canes se mueven con una coordinación silenciosa, patrullando el perímetro del rancho con una eficiencia depredadora que garantiza que nada cruce la cerca sin que ellos lo detecten primero. Su lealtad no se basa en el respeto mutuo forjado en el aislamiento absoluto del desierto. El primero de los canes, un macho de color atigrado llamado Bronca, destaca por su pecho excepcionalmente ancho y una cicatriz que cruza su hocico, recuerdo de un encuentro pasado con un puma.
Su función principal es el anclaje, utilizando su centro de gravedad bajo para inmovilizar a cualquier intruso que cometa el error de invadir su territorio. Bronca no conoce el miedo, y su temperamento es una mezcla de calma gélida y una explosividad devastadora que se activa ante la menor señal de peligro real. El animal observa el horizonte con ojos amarillos que parecen evaluar constantemente las debilidades del entorno, manteniendo una postura de vigilancia que Eladio interpreta con una sola mirada. No hay duda en los movimientos de este perro, solo una determinación biológica de proteger el hogar de su amo hasta el último aliento de vida. La fuerza que emana de sus patas delanteras es un recordatorio de la letalidad absoluta. La segunda, una hembra de pelaje negro azabache conocida como Sombra, posee una agilidad que contradice su musculatura compacta y robusta. Ella es la encargada de la detección temprana, con un olfato tan agudo que puede percibir el rastro de un extraño a kilómetros de distancia, mucho antes de que el ojo humano note cualquier movimiento. Sombra se mueve entre los matorrales y las rocas con una fluidez casi espectral, integrándose perfectamente en la oscuridad de las noches sonorenses para sorprender a lo inesperado. Sus orejas, siempre en alerta, captan el más mínimo roce de las espinas de los cactos, transmitiendo información inmediata a sus compañeros de manada a través de sutiles cambios en su lenguaje corporal. Eladio confía en ella para leer los secretos del viento, sabiendo que su instinto es más fiable que cualquier sistema de vigilancia moderno. Ella representa la precisión y la astucia dentro de la unidad de defensa perimetral del rancho. El tercer integrante, un perro de color blanco sólido llamado Hueso, es el más joven pero también el más feroz de la tríada, poseyendo una velocidad de ataque que deja poco margen de reacción. Su mandíbula es una trampa de acero que, una vez cerrada, solo se abre bajo la orden directa de Eladio o cuando el objetivo ha dejado de luchar por completo. Hueso patrulla con una energía nerviosa que parece alimentarse del silencio del desierto, manteniendo siempre una distancia estratégica de sus compañeros para cubrir los puntos ciegos del terreno. Su anatomía es una obra maestra de la evolución selectiva, con tendones potentes que le permiten saltar obstáculos impresionantes sin perder el equilibrio ni el ritmo. A pesar de su juventud, ha demostrado una inteligencia táctica superior, aprendiendo a flanquear a las presas mientras Bronca y Sombra las mantienen ocupadas frontalmente. Él es el martillo que golpea con una violencia necesaria para asegurar la supervivencia. La rutina diaria de Eladio comienza mucho antes de que el primer rayo de sol toque las cumbres de la Sierra Madre, iniciándose con un patrullaje a pie por los límites de su propiedad. Cada paso que da sobre la tierra seca es una reafirmación de su dominio sobre este terreno inhóspito, verificando la integridad del alambre de púas y buscando cualquier anomalía en el suelo rojizo. Después de asegurar el perímetro, se dedica a la limpieza exhaustiva de su armamento, desarmando la Remington 870 con una destreza que solo los años de servicio rural pueden otorgar. El olor a aceite para armas y metal frío llena el aire de su pequeño porche, creando una atmósfera de preparación constante para un conflicto que siempre parece estar al acecho. El hombre no permite que la complacencia se instale en su vida, sabiendo que en el desierto un error de juicio o un descuido técnico significan la muerte. Durante las tardes, Eladio se posiciona en un punto elevado cerca del granero, observando el baile de las sombras sobre las rocas rojizas mientras el sol se oculta. Su comportamiento es puramente táctico, evitando las siluetas que lo harían un blanco fácil y manteniendo siempre una ruta de escape planificada hacia el interior de la estructura de 1900. Piedra. Los perros se sientan a sus pies, formando un semicírculo de vigilancia que cubre todas las direcciones cardinales con una disciplina que pocos humanos podrían imitar. Eladio no necesita palabras para comunicarse con ellos. Un simple gesto o un cambio en la tensión de su cuerpo es suficiente para que la manada comprenda la situación actual. La conexión entre el hombre y sus bestias es profunda y se basa en la necesidad mutua de orden en un paisaje que devora a los débiles. El aislamiento ha agudizado sus sentidos, convirtiéndolos en una unidad de combate perfectamente sincronizada. Detrás de la fachada de frialdad técnica, Eladio carga con un fardo emocional que solo se manifiesta en la profundidad de su mirada cuando observa el horizonte vacío. El retiro no fue una elección basada en el deseo de paz, sino una respuesta a la decepción profunda que sintió al ver cómo las instituciones se desmoronaban bajo el peso de la corrupción. En El Olvido, él es el único juez y ejecutor, estableciendo sus propias leyes basadas en la supervivencia y el respeto por la naturaleza salvaje que lo rodea. Su reclusión es una forma de protesta silenciosa
fuerza contra un mundo que ha perdido el norte, prefiriendo la compañía de sus leales pitbulls a la traición inherente de la sociedad civilizada. Cada cicatriz en su cuerpo cuenta una historia de batallas olvidadas, y cada día en el rancho es una victoria sobre los fantasmas de su pasado militar. Eladio ha encontrado la única libertad posible. La mañana comenzó con un silencio sepulcral que ni siquiera el viento de Sonora se atrevía a romper, alertando los sentidos de Eladio. Al llegar al corral principal, el hombre encontró una escena de carnicería pura que desafiaba cualquier lógica de los depredadores habituales de la región serrana. Su mejor reproductor bovino, un semental de media tonelada de músculos y vitalidad, yacía reducido a una masa de carne informe y vísceras expuestas. El ataque no mostraba la firma de coyotes o pumas, sino una precisión quirúrgica mezclada con una fuerza bruta que había desgarrado el pecho del animal con saña. Las costillas estaban fracturadas hacia afuera, como si algo hubiera buscado con ansia los órganos más profundos del rumiante. El animal no fue devorado por simple hambre, sino profanado por una entidad que buscaba solamente el corazón y el flujo vital caliente. El olor que emanaba de la carcasa era una mezcla nauseabunda de hierro, heces y un rastro metálico que recordaba al ozono antes de una tormenta eléctrica. Eladio observó que los portones de madera maciza, reforzados con pernos de acero, seguían cerrados y trancados por el interior, tal como los había dejado la noche anterior. No había señales de que la cerca hubiera sido forzada o de que algún intruso hubiera excavado por debajo de los cimientos de piedra del corral. La única explicación posible para la presencia de un agresor de tal magnitud era una capacidad de salto que superaba cualquier registro biológico conocido en la fauna local. El suelo seco presentaba marcas de garras profundas, hendiduras que se hundían varios centímetros en la tierra compacta, sugiriendo un peso que excedía por mucho el de un hombre o un lobo común. Una gota de sudor frío recorrió la espalda de Eladio, activando una reacción física que no sentía desde sus años de combate en las selvas del sur. Sus manos, habitualmente firmes como la roca, experimentaron un temblor casi imperceptible que delataba el despertar de un trauma profundo que creía haber enterrado bajo el polvo del desierto. El pecho se le oprimió mientras sus pulmones buscaban aire en una atmósfera que de pronto se sentía carente de oxígeno y cargada de una amenaza invisible. Era el reconocimiento instintivo de un peligro que la mente racional intentaba negar, pero que las células de su cuerpo identificaban como algo antiguo y letalmente familiar. La piel de sus brazos se erizó, no por el frío invernal de Sonora, sino por la percepción de una mirada depredadora que lo observaba desde la maleza densa. Eladio comenzó a inspeccionar el perímetro con la cautela de un artificiero, buscando rastros que confirmaran sus peores sospechas sobre la naturaleza de la criatura que rondaba el olvido. Encontró restos de pelaje ralo y oscuro, adheridos a las astillas de un poste, fibras gruesas que no pertenecían a ninguna especie de ganado o fauna salvaje catalogada. Al acercar la mano, percibió un calor residual que emanaba del material orgánico, como si la bestia hubiera pasado por ese punto apenas unos minutos antes de su llegada. El rastro de sangre no era continuo, sino gotas espesas y oscuras que formaban un patrón de movimiento errático pero calculado, indicando una inteligencia que acechaba. Cada detalle técnico reforzaba la idea de que no se enfrentaba a un animal ordinario movido por el instinto, sino a algo con una voluntad maligna. Los tres pitbulls, que normalmente habrían reaccionado con furia ante la presencia de un intruso, se mantenían en un estado de quietud que resultaba más perturbador que cualquier ladrido. Sus cuerpos estaban tensos, con los músculos vibrando bajo la piel y las colas bajas, señal de un respeto primal hacia un depredador que los superaba en jerarquía. Bronca, sombra y hueso no miraban hacia el horizonte, sino que mantenían sus ojos clavados en las sombras profundas del granero principal, como si esperaran un ataque inminente. El silencio de los perros era la confirmación definitiva de que el enemigo estaba cerca, oculto en los pliegues de la realidad que el ojo humano apenas lograba percibir. Eladio sintió que el control que ejercía sobre su territorio se desmoronaba ante la presencia de una fuerza que no respetaba las leyes de la física. Un eco de memoria golpeó la mente de Eladio, transportándolo a un operativo nocturno en las profundidades de la sierra, donde los informes oficiales hablaban de insurgencia, pero los cuerpos decían otra cosa. Recordó el olor a carne quemada y el sonido de huesos rompiéndose en la oscuridad, una melodía de horror que ahora volvía a sonar en el silencio de su rancho. Aquella misión había sido borrada de los registros, sepultada bajo capas de burocracia militar y amenazas directas a quienes sobrevivieron para contar la historia de lo que encontraron. La cicatriz en su hombro izquierdo
pronto, una marca profunda que nunca terminó de sanar del todo comenzó a palpitar con un dolor fantasmal que servía como advertencia sensorial. Lo que sea que lo atacó en aquel entonces había regresado, reclamando un territorio que Eladio consideraba su último refugio contra la locura del mundo. El hombre regresó a la casa para buscar una cinta métrica y una cámara fotográfica antigua, necesitando documentar la anomalía antes de que la evidencia fuera alterada por el sol. Al medir la distancia entre las huellas de despegue y aterrizaje cerca de la cerca, el resultado fue de 6 metros exactos, una cifra imposible para cualquier cuadrúpedo terrestre. La profundidad de las marcas sugería una masa muscular hipertrofiada, diseñada para explosiones de velocidad y saltos que desafiaban la gravedad de manera antinatural en un ser de ese tamaño. No había rastros de herramientas o intervención humana en el cadáver del toro, solo el uso de garras que habían cortado el cuero cabelludo y el músculo como si fueran papel. La técnica de ejecución era eficiente, desperdiciando el mínimo de energía para obtener el máximo de nutrientes vitales del órgano más rico en sangre. El clima comenzó a cambiar de forma abrupta, con nubes densas y plomizas que bajaban desde las cumbres de la Sierra Madre, ocultando el sol y sumergiendo el rancho en una penumbra prematura. Eladio sintió que la temperatura descendía varios grados en cuestión de segundos, un fenómeno meteorológico que no coincidía con las previsiones habituales para esa época del año en Sonora. El viento traía consigo un murmullo inquietante, un silbido entre las rocas que sonaba como una respiración pesada y dificultosa que buscaba un ritmo constante en la soledad. El hombre ajustó su chaqueta de lona, sintiendo el peso del metal de su escopeta contra el muslo como el único anclaje sólido en un entorno que se volvía hostil. Cada sentido estaba ahora amplificado por la adrenalina, permitiéndole detectar el movimiento de una lagartija a metros de distancia mientras esperaba la siguiente señal de la bestia. En el sótano de su memoria, Eladio revisó las historias que los viejos del pueblo contaban sobre el nahual, aquel brujo que renunciaba a su humanidad a cambio de la piel de un lobo. Aunque su formación técnica lo empujaba a buscar explicaciones biológicas o físicas, la evidencia frente a sus ojos comenzaba a erosionar los cimientos de su escepticismo profesional. La criatura no se comportaba como un animal que busca alimento, sino como un verdugo que envía un mensaje claro de dominación territorial a través de la violencia gráfica. El ataque al toro era un desafío directo, una declaración de guerra dirigida personalmente al hombre que se creía dueño de esas tierras desoladas y polvorientas. Eladio comprendió que el hombre lobo no estaba allí por azar, sino que lo había seguido a través de los años, rastreando su rastro de veterano hasta el confinamiento de Sonora. La luz de la tarde moría lentamente, bañando el paisaje con tonos violáceos que hacían que las rocas parecieran formas vivas y amenazantes en la periferia de la visión del protagonista. Eladio se movió hacia el depósito de herramientas, seleccionando clavos de acero de gran calibre y tablas de madera dura para reforzar los puntos de acceso vulnerables de su vivienda. Sus movimientos eran mecánicos, producto de una disciplina que se imponía sobre el miedo paralizante que amenazaba con nublar su juicio táctico en ese momento crítico. Los perros lo seguían de cerca, manteniendo una formación de protección que indicaba que ellos también sentían la presión de una presencia superior que acechaba en el límite del bosque. El hombre no pronunció palabra alguna, pero la determinación en su rostro reflejaba la preparación de alguien que sabe que la noche traerá consigo una lucha por la supervivencia pura. Una ráfaga de viento golpeó la puerta del granero, haciéndola chirriar sobre sus goznes oxidados y provocando que Eladio levantara su escopeta con un movimiento instintivo que rozaba la perfección mecánica. No hubo ataque, solo el juego de las corrientes de aire entre las estructuras de madera, pero el incidente sirvió para demostrar que sus nervios estaban en un punto de quiebre. El hombre respiró profundamente, obligando a su ritmo cardíaco a estabilizarse mientras observaba el rastro de sangre que se perdía en la oscuridad del interior del edificio. Una mancha oscura en el suelo llamó su atención. No era sangre, sino una secreción viscosa y amarillenta que exhalaba un olor a descomposición y químicos naturales desconocidos. Al tocarla con la punta de su bota, notó que la sustancia corroía ligeramente el cuero, indicando una toxicidad biológica que sugería un organismo en constante estado de cambio y agresión. Eladio decidió que no pasaría la noche dentro de la casa, sabiendo que el espacio reducido limitaría su capacidad de maniobra y la efectividad defensiva de sus leales perros de combate. El granero, con su estructura de vigas masivas y su sótano de piedra, ofrecía una ventaja táctica superior si lograba convertirlo en una trampa controlada para el intruso. Comenzó a trasladar suministros de emergencia, linternas de queroseno
oxígeno y munición adicional hacia la planta superior, utilizando una polea para evitar el esfuerzo físico innecesario que pudiera agotar sus reservas. Sus ojos escaneaban constantemente las vigas del techo, buscando cualquier indicio de que la bestia pudiera utilizar las alturas para un ataque sorpresa desde los puntos ciegos de la construcción. La arquitectura del lugar se transformaba bajo su mirada técnica en un campo de batalla donde cada ángulo y cada sombra debían ser neutralizados con precisión militar. El recuerdo de su última conversación con un oficial superior antes de retirarse volvió a su mente como un eco amargo de una verdad que nunca quiso aceptar del todo. El oficial le había advertido que ciertas sombras nunca se disipan y que el pasado tiene garras largas que pueden alcanzar a cualquiera sin importar cuán lejos intente esconderse. Eladio ahora entendía que el hombre lobo era la encarnación física de ese pasado oscuro, una anomalía que el gobierno intentó silenciar pero que seguía viva en las grietas del México rural. La soledad de El Olvido no era una protección, sino un escenario perfecto donde el destino podía cobrar sus deudas sin testigos que pudieran interferir en el proceso final. El hombre cargó la Remington con cartuchos de posta triple, sintiendo el clic metálico como un compromiso irrevocable con la violencia que estaba a punto de desatarse sobre su hogar, a medida que la oscuridad total se adueñaba del desierto. Los sonidos habituales de la fauna nocturna cesaron de golpe, dejando un vacío acústico que resultaba doloroso para los oídos. Ni el canto de los grillos ni el ulular de los búhos rompían el aire frío, como si toda la naturaleza estuviera conteniendo la respiración ante un evento catastrófico. Eladio se posicionó en el centro del granero, con Bronca a su izquierda y Sombra a su derecha, mientras Hueso vigilaba la entrada trasera con una intensidad maníaca. El hombre podía escuchar su propio pulso martilleando en sus sienes, un ritmo constante que se sincronizaba con la espera tensa de quien sabe que el cazador ha pasado a ser la presa. De repente, un golpe seco resonó en el techo de lámina, seguido por el sonido de garras raspando el metal con una fuerza que buscaba una entrada directa. La presión sobre el techo aumentaba, haciendo que las vigas de madera crujieran bajo un peso que superaba con creces las capacidades de cualquier animal común que habitara la Sierra Madre Occidental. Eladio no disparó de inmediato, manteniendo la disciplina de fuego para no revelar su posición exacta ni desperdiciar munición en un objetivo que aún no era visible para sus ojos. Su mirada se mantenía fija en las rendijas de la techumbre, donde la luz de la luna filtraba siluetas distorsionadas que se movían con una rapidez que desafiaba la percepción humana normal. Los perros emitieron un gruñido profundo y gutural que vibraba en el aire, una advertencia final antes de que la violencia estallara en el interior del recinto cerrado por el hombre. El ambiente se cargó de una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos del protagonista se mantuviera erizado por la inminente confrontación física. El ataque comenzó no con un estruendo, sino con el colapso repentino de una de las ventanas superiores, por donde una sombra masiva se filtró con la gracia de un felino. Eladio sintió el aire desplazarse por el movimiento de la bestia, percibiendo ese olor metálico y antiguo que ahora llenaba cada rincón del granero con una presencia asfixiante y maligna. La forma del hombre lobo era un mosaico de músculos hipertrofiados y piel curtida, una silueta que oscilaba entre lo humanoide y lo bestial sin pertenecer completamente a ninguna de las dos categorías biológicas. Antes de que la criatura pudiera tocar el suelo, el hombre activó la primera de sus trampas de luz, inundando el espacio con un resplandor repentino que reveló la verdadera monstruosidad del enemigo. En ese instante de claridad, Eladio vio los ojos de la fiera, orbes de una inteligencia gélida, presagiando una lucha sin misericordia. La memoria de Eladio retrocede violentamente hacia la espesura de la selva de Guerrero en 1978, un escenario donde la humedad asfixiante dictaba las reglas de combate. En aquel entonces formaba parte de una unidad de élite rural encargada de sofocar focos de insurgencia que se ocultaban en los pliegues más profundos de la Sierra del Sur. La misión parecía rutinaria: localizar un campamento de rebeldes que supuestamente habían atacado un convoy de suministros gubernamentales en una zona de difícil acceso táctico. Sin embargo, al llegar al punto de extracción, el equipo de reconocimiento encontró un silencio que no pertenecía a la naturaleza, un vacío acústico que presagiaba una tragedia sin precedentes biológicos. El aire olía a vegetación podrida y a un rastro metálico que Eladio reconoció de inmediato como sangre fresca derramada sobre la tierra negra de la selva tropical. Al entrar en la aldea más cercana, los soldados no encontraron casquillos
casquillos de bala ni propaganda subversiva, sino una escena de destrucción física que desafiaba toda lógica militar convencional del momento. Las casas de madera habían sido reducidas a astillas, no por explosiones, sino por una fuerza bruta que parecía haber arrancado las paredes desde sus cimientos de piedra. En el centro de la plaza, los restos de los habitantes locales contaban una historia de horror que ningún informe oficial se atrevería a transcribir con fidelidad histórica. Los cuerpos presentaban mutilaciones que solo garras de gran tamaño podrían infligir, con cortes profundos que atravesaban el hueso y el músculo con una facilidad aterradora. Eladio observó cómo las puertas de acero de un pequeño almacén de granos habían sido dobladas como si fueran de papel por una criatura de potencia física incalculable. El primer cuerpo militar que recuperaron pertenecía a un cabo de la vanguardia, un hombre curtido en 1000 batallas que yacía dentro de una choza cerrada por dentro. El soldado no presentaba heridas de bala, sino un tórax completamente abierto donde los órganos vitales habían sido extraídos con una precisión que rozaba lo ritual y lo quirúrgico. El hedor a almizcle y cobre llenaba la habitación, una fragancia nauseabunda que se pegaba a los uniformes y a la piel de los rescatistas como una maldición. Eladio notó que el rostro del cadáver conservaba una expresión de terror absoluto, una máscara de pánico que indicaba que había visto a su agresor antes del final. No había señales de lucha prolongada, solo un impacto devastador que había terminado con la vida del cabo en cuestión de segundos, dejando un rastro de destrucción interna. La reacción de las autoridades ante el hallazgo fue inmediata y sospechosamente coordinada, ordenando un apagón absoluto de las comunicaciones de radio de toda la unidad de combate rural. El coronel al mando prohibió bajo amenaza de corte marcial que cualquier soldado mencionara las marcas de garras o la naturaleza imposible de las heridas encontradas en la aldea. Los informes preliminares fueron confiscados por hombres sin uniforme que llegaron en helicópteros negros, individuos que se movían con una autoridad que superaba los rangos militares establecidos en el terreno. Eladio comprendió que el gobierno no estaba sorprendido por la masacre, sino que buscaba contener una información que amenazaba el orden público y la estabilidad de la región. La verdad sobre lo que habitaba en las sombras de Guerrero estaba siendo sepultada bajo capas de burocracia y amenazas directas contra la integridad de los testigos presenciales. Al caer la noche sobre el campamento provisional, la unidad de Eladio experimentó el primer contacto visual con la entidad que los acechaba desde la densa vegetación circundante. Una silueta masiva que oscilaba entre la postura bípeda y la cuadrúpeda se movía entre los árboles con una agilidad que ningún animal de ese peso debería poseer. No se trataba de un jaguar de gran tamaño ni de un oso extraviado, sino de algo cuya anatomía sugería una distorsión de la forma humana hacia lo bestial. La criatura emitía un sonido gutural que vibraba en el pecho de los soldados, una frecuencia baja que activaba el instinto de huida antes de que el ojo pudiera enfocar el objetivo. Eladio mantuvo su arma lista, sintiendo que el bosque mismo cobraba vida y se cerraba sobre ellos con una intención depredadora que no conocía la piedad. El ataque al perímetro ocurrió con una violencia mecánica que dejó a los centinelas sin oportunidad de dar la voz de alarma antes de ser eliminados físicamente. El sonido de los huesos quebrándose bajo la presión de mandíbulas poderosas resonaba en la oscuridad, seguido por el rasgar de la lona de las tiendas de campaña militares. La bestia no buscaba comida de forma desesperada, sino que ejecutaba una limpieza táctica del área, eliminando sistemáticamente cualquier foco de resistencia que portara armas de fuego o linternas. Eladio disparó su fusil hacia el origen de los ruidos, viendo cómo las balas impactaban en una masa de carne y pelo que apenas se inmutaba ante el castigo. La fiera demostraba una resistencia a la dolor que desafiaba cualquier conocimiento de medicina veterinaria, continuando su avance destructivo a pesar de las heridas sangrantes que dejaban un rastro oscuro. Durante un breve instante de iluminación provocada por una bengala de emergencia, Eladio vio la espalda de la criatura y la hipertrofia muscular que deformaba su estructura vertebral. La piel era un mosaico de cicatrices viejas y pelo áspero, estirada sobre una osamenta que parecía haber crecido fuera de los límites de la naturaleza conocida por la ciencia. Sus extremidades superiores terminaban en garras curvas y negras, diseñadas para desgarrar cuero y metal con la misma facilidad con la que un hombre corta una fruta madura. La fiera poseía una musculatura en el cuello que protegía sus arterias vitales, una adaptación biológica que la convertía en una máquina de matar casi invulnerable a los ataques frontales. El hombre reconoció en esa forma una dualidad perturbadora, algo que recordaba a las leyendas
leyendas del nahual, pero con una presencia física tan real que resultaba insoportable para la mente racional. La brutalidad de la criatura se manifestaba en la forma en que desensamblaba los cuerpos de sus víctimas, ignorando las partes con menos valor nutricional para enfocarse en los órganos. A diferencia de un lobo común que devora la carne de las extremidades, este espécimen buscaba el corazón y el hígado con una obsesión que sugería una necesidad biológica específica. Los rifles de los soldados quedaban abandonados y doblados, inutilizados por la fuerza de las manos de la bestia, que parecía comprender la amenaza que representaba la tecnología humana. Eladio observó desde su trinchera cómo la fiera se movía entre los cadáveres con una calma aterradora, evaluando sus trofeos antes de desaparecer nuevamente en la oscuridad del follaje tropical. No había rastro de hambre salvaje, sino una superioridad biológica que se regodeaba en la fragilidad de los hombres que intentaban cazarla sin éxito. Al amanecer, en lugar de recibir los refuerzos médicos solicitados, la unidad fue interceptada por equipos de limpieza gubernamentales que portaban trajes, protectores y equipos de incineración industrial. Estos agentes, que no portaban insignias de rango ni nombres visibles, comenzaron a rociar la zona con sustancias químicas destinadas a disolver cualquier rastro de material biológico extraño. Los restos de la bestia, fragmentos de piel y fluidos oscuros recuperados del campo de batalla, fueron sellados en contenedores de acero reforzado y transportados de inmediato fuera del área. Eladio fue interrogado en una tienda aislada por un hombre de distinto traje oscuro que le advirtió sobre las consecuencias de divulgar lo que había presenciado durante la noche. El mensaje era claro: la existencia de la criatura era un secreto de Estado que el gobierno estaba dispuesto a proteger, utilizando cualquier método de intimidación necesario. La intimidación hacia los sobrevivientes del incidente en Guerrero fue sistemática y despiadada, obligando a Eladio y a sus compañeros a firmar declaraciones juradas completamente falsas sobre los eventos. Se les ordenó informar que la pérdida de la unidad se debió a una emboscada de insurgentes que utilizaron explosivos improvisados de alta potencia contra el convoy. Cualquier mención a una fiera o a fenómenos biológicos anómalos sería castigada con la desaparición forzada bajo el pretexto de traición a la patria y divulgación de secretos militares. Eladio sintió el frío de una pistola metafórica en su nuca mientras estampaba su firma en los documentos que borraban la existencia de sus amigos y del horror. El sistema se cerraba sobre sí mismo, creando una narrativa de guerra civil para ocultar la presencia de algo que la tecnología y la ciencia no podían explicar fácilmente. El proceso de quemar las evidencias fue una operación de gran escala que transformó la aldea y la selva circundante en un infierno de humo negro y cenizas químicas. El olor que emanaba de las hogueras era una mezcla tóxica de carne humana quemada, pelo animal y los reactivos utilizados para neutralizar cualquier residuo orgánico que pudiera ser analizado posteriormente. Los oficiales supervisaban la destrucción de cada choza y cada objeto personal, asegurándose de que nada quedara en pie que pudiera sugerir un ataque por parte de una criatura salvaje. Eladio veía desde el camión de transporte cómo el pasado se desvanecía en una columna de hollín que oscurecía el sol del mediodía en la Sierra de Guerrero. La tierra, una vez vibrante y llena de vida, quedaba convertida en una zona muerta, un espacio vacío en el mapa donde la verdad había sido incinerada para siempre. Durante el traslado, los guías indígenas locales que habían sido reclutados como rastreadores susurraban entre ellos sobre el surgimiento del nahual, el brujo que había olvidado su nombre y su piel. Para ellos, la criatura no era un experimento ni un animal desconocido, sino una entidad espiritual que había tomado forma física para castigar la incursión de los hombres en lo sagrado. Eladio, formado en la lógica técnica de la balística y la estrategia militar, intentaba desesperadamente encontrar una explicación biológica que cuadrara con lo que sus ojos habían visto en la selva. Sin embargo, la resistencia de la fiera a los disparos y su inteligencia táctica para neutralizar el armamento humano sugerían una evolución que escapaba a los libros de texto convencionales. La duda se instaló en su mente como una infección, un conflicto entre la razón científica y el horror visceral de lo inexplicable que lo perseguiría siempre. La fiera había demostrado una resiliencia biológica que Eladio recordaba con cada detalle táctico, analizando cómo el tejido muscular se cerraba sobre las heridas de bala de forma acelerada. A pesar de recibir ráfagas directas de ametralladora, el organismo no colapsaba, sino que parecía entrar en un estado de furia que incrementaba su velocidad y potencia de impacto contra los soldados. El fluido que brotaba de sus heridas era espeso, casi negro, y exhalaba un calor que indicaba un metabolismo acelerado
acelerado, capaz de procesar el daño físico con una eficiencia asombrosa. Aunque sentía el dolor manifestado en rugidos que helaban la sangre de los hombres más valientes, la criatura no mostraba signos de fatiga o debilidad tras el combate prolongado. Era una entidad diseñada para la supervivencia extrema, un depredador de ápice que había superado las limitaciones de la carne mortal para convertirse en una pesadilla viviente. Los informes oficiales que finalmente llegaron a la prensa nacional hablaron de una masacre perpetrada por grupos subversivos financiados por potencias extranjeras para desestabilizar el sur del país. Las fotografías publicadas en los periódicos mostraban casas quemadas y rostros de familiares llorando a sus muertos, pero todas las imágenes habían sido cuidadosamente editadas para omitir cualquier evidencia física extraña. No aparecieron fotos de las marcas de garras en la piedra ni de los cuerpos desmembrados con precisión quirúrgica que Eladio había ayudado a apilar antes de la llegada de los equipos de limpieza. El gobierno construyó una realidad alternativa, donde la violencia era puramente política, eliminando cualquier rastro de lo sobrenatural o lo biológicamente anómalo de la conciencia colectiva de la nación. La verdad quedó restringida a los archivos clasificados y a las pesadillas de los pocos sobrevivientes que, como Eladio, aprendieron a guardar un silencio mortal. El peso psicológico de lo vivido en Guerrero comenzó a erosionar la estabilidad de Eladio, quien no podía borrar de su memoria la mirada de la fiera durante el combate. No eran ojos de un animal movido por el instinto ciego, sino orbes que brillaban con una chispa de inteligencia antigua, malévola y perturbadoramente consciente de su propia superioridad. La criatura lo había mirado directamente, estableciendo un vínculo de reconocimiento que trascendía la barrera entre las especies, como si identificara en el soldado a un rival digno de su atención. Esa conexión no verbal sembró en Eladio la sospecha de que la fiera no solo era física, sino que poseía una voluntad que trascendía el tiempo y el espacio. Cada vez que cerraba los ojos en el silencio de su rancho en Sonora, volvía a sentir esa mirada depredadora, evaluando su debilidad humana frente a la perfección de la bestia. El encubrimiento se profundizó en los meses siguientes, con la desaparición sistemática de aquellos integrantes de la unidad que intentaron hablar con la prensa o con sus familias sobre el incidente. Eladio observó cómo sus antiguos camaradas eran reasignados a puestos remotos o simplemente dejaban de presentarse al servicio, siendo declarados desertores o víctimas de accidentes de entrenamiento inexplicables. Las familias recibían ataúdes sellados con la prohibición de abrirlos, bajo la amenaza de perder las pensiones militares o enfrentar cargos de obstrucción a la justicia gubernamental. El silencio se convirtió en la única moneda de cambio para la supervivencia, una ley no escrita que todos los veteranos de Guerrero comprendieron de inmediato si querían seguir respirando el aire de la sierra. El sistema de inteligencia militar demostró que era tan letal como la criatura misma, utilizando el miedo y la burocracia para borrar una verdad incómoda para el progreso. Eladio se dio cuenta de que la criatura de Guerrero no era un evento aislado, sino parte de una realidad que las autoridades conocían y monitoreaban activamente desde hacía décadas. Encontró fragmentos de información en archivos antiguos sobre encuentros similares en diferentes regiones del México rural, todos ellos seguidos por el mismo patrón de limpieza y silencio oficial absoluto. Parecía existir una especie de pacto tácito entre el gobierno y estas entidades, un equilibrio precario que se mantenía a costa de la vida de soldados y campesinos olvidados por el CENT. La idea de que el hombre lobo era una anomalía conocida pero oculta le generó un sentimiento de traición que lo empujó finalmente hacia el aislamiento en el olvido. Si el mundo civilizado prefería vivir en la ignorancia protegida por mentiras, él prefería enfrentar la realidad cara a cara, sin filtros gubernamentales ni informes falsos. Ahora, sentado en la penumbra de su granero en Sonora mientras escucha el rasgar de las garras sobre el techo de lámina, Eladio comprende que el ciclo se ha cerrado. La pesadilla que presenció en la selva húmeda del sur ha viajado a través de los años y la geografía para encontrarlo en el invierno seco de la Sierra del Norte. No hay sorpresa en su corazón, solo una aceptación técnica de que la batalla final que comenzó en 1978 debe concluir esta misma noche bajo sus propias reglas. El hombre lobo ha vuelto para reclamar la deuda de sangre que quedó pendiente entre el fuego y el humo de la aldea incinerada en Guerrero. Con la Remington entre sus manos y sus perros listos para el combate, Eladio se prepara para enfrentar al horror original, sabiendo que esta vez no habrá informes oficiales que oculten la verdad. Eladio activó el mecanismo de rieles de acero que había instalado meses atrás, sellando las salidas principales del
del granero con un estruendo metálico que resonó en toda la propiedad. La bestia, sorprendida por la rapidez de la trampa humana, rugió con una frecuencia que hizo vibrar los pulmones del hombre desde su posición elevada en el altillo de madera. Los 3 pitbulls se lanzaron al ataque coordinado, ignorando el miedo biológico, para cumplir con su entrenamiento táctico bajo la penumbra del recinto cerrado. Bronca lideró la carga frontal, buscando inmovilizar una de las patas traseras del hombre lobo con una mandíbula que ejercía una presión demoledora sobre el músculo denso. Eladio mantuvo la Remington 870 nivelada, esperando el ángulo perfecto para disparar sin herir a sus leales compañeros caninos en el caos de la lucha. El aire se cargó de adrenalina y ferocidad pura. La criatura se giró con una velocidad antinatural, revelando una silueta humanoide deformada por una musculatura hipertrofiada que parecía a punto de romper la piel curtida y llena de cicatrices. El olor metálico de la sangre vieja y el rastro de ozono se volvieron insoportables, llenando cada rincón del granero mientras la fiera buscaba desesperadamente una ruta de escape. Sombra se movía como un espectro negro entre las sombras, utilizando su agilidad para flanquear al enemigo y lanzar ataques rápidos hacia los tendones del cuello. El hombre lobo soltó un zarpazo que astilló una viga de madera maciza, demostrando una fuerza capaz de demoler estructuras con un solo movimiento de sus garras negras y curvas. Eladio observó cómo la inteligencia maligna en los ojos del atacante se transformaba en una furia ciega al verse acorralado por enemigos que no mostraban sumisión ante su presencia. Hueso, el más joven de la manada, aprovechó un descuido de la bestia para saltar hacia su hombro, clavando sus colmillos en el tejido conectivo con una tenacidad inquebrantable que provocó un alarido gutural. El sonido del impacto de los cuerpos contra el suelo de tierra batida creaba una sinfonía de violencia visceral que Eladio analizaba con la frialdad de un observador táctico profesional. La fiera intentó sacudirse al perro blanco, pero la presión ejercida por Bronca en la extremidad inferior le impedía mantener el equilibrio necesario para una defensa efectiva. Eladio ajustó su posición en el altillo, sintiendo el crujido de la madera vieja bajo sus botas mientras buscaba el momento exacto para intervenir con el poder de su escopeta. La resistencia biológica de la criatura era evidente, ya que seguía luchando a pesar de las múltiples heridas que empezaban a manchar el suelo. Un disparo de la Remington 870 rasgó el aire pesado del granero, impactando directamente en el pecho masivo de la criatura con una fuerza que la obligó a retroceder varios pasos. El estruendo fue ensordecedor en el espacio cerrado, seguido inmediatamente por el olor a pólvora quemada que se mezcló con el hedor animal de la fiera herida. Las postas de plomo penetraron la piel gruesa, provocando un flujo de sangre oscura y viscosa que confirmaba la naturaleza orgánica y vulnerable del supuesto nahual. La bestia lanzó un rugido de dolor y pánico, dándose cuenta de que el hombre pequeño en las alturas poseía una herramienta capaz de perforar su armadura natural de músculos. Los perros no retrocedieron ante el estallido, manteniendo su asedio con una disciplina que recordaba a las mejores unidades de combate que Eladio había comandado en el pasado. La criatura recuperó la compostura con una rapidez asombrosa, arremetiendo contra Sombra con una combinación de garras y mandíbula que obligó a la perra a realizar una maniobra evasiva al límite de su capacidad. Eladio recargó la escopeta con un movimiento mecánico y fluido, sintiendo el peso del segundo cartucho entrando en la recámara mientras sus ojos no perdían de vista el centro de masa de la fiera. La fiera comenzó a utilizar los escombros de la madera astillada como proyectiles improvisados, lanzándolos hacia el altillo con una puntería que sugería una cognición superior a la de cualquier animal salvaje ordinario. El hombre tuvo que agacharse para evitar ser golpeado por un trozo de viga que pasó silbando a centímetros de su cabeza, recordándole que el enemigo era inteligente y capaz de adaptarse. El conflicto escalaba hacia un punto de no retorno donde solo una especie saldría con vida. El sonido de las garras raspando el metal de los rieles de acero creaba un chirrido insoportable que se filtraba por los oídos de Eladio, aumentando la tensión psicológica del enfrentamiento nocturno. La bestia intentó trepar por las paredes del granero para alcanzar la posición del hombre, pero los perros la derribaron repetidamente, atacando sus patas con una ferocidad que buscaba desestabilizar su centro de gravedad. Eladio aprovechó la caída para disparar un segundo cartucho, esta vez apuntando a la articulación de la cadera para limitar la movilidad explosiva de la criatura en el campo de batalla. El impacto provocó un estallido de esquirlas óseas y tejido, haciendo que el hombre lobo cayera pesadamente contra una pila de fardos de
alfalfa seca que amortiguaron su descenso. La respiración de la fiera se volvió pesada y dificultosa, un silbido asmático que delataba el daño interno sufrido por los impactos sufridos anteriormente. Bronca recibió un golpe lateral que lo lanzó contra la pared de piedra del granero, emitiendo un quejido seco antes de levantarse nuevamente para reincorporarse al combate con una lealtad inquebrantable. Eladio sintió una punzada de rabia fría al ver a su mejor perro herido, pero mantuvo la calma técnica necesaria para no cometer un error fatal en el manejo de su arma. La criatura se puso de pie, tambaleándose ligeramente mientras la sangre oscura formaba un charco expansivo bajo sus pies deformes de garras curvas y negras como el azabache. El hombre encendió una linterna de queroseno y la lanzó hacia el centro de la estancia, creando un círculo de luz que eliminaba los escondites de sombras que la fiera intentaba utilizar a su favor. La iluminación reveló la magnitud de las heridas de la bestia, mostrando una anatomía que se resistía a morir a pesar del duro castigo. El hombre lobo, cegado momentáneamente por el resplandor del queroseno, lanzó un ataque desesperado hacia el espacio vacío, tratando de localizar a sus enemigos a través del olfato y el oído agudizado por la adrenalina. Sombra aprovechó la distracción para morder profundamente el cuello de la fiera, evitando por milímetros las manos que buscaban aplastarla contra el suelo endurecido por el invierno seco de Sonora. Eladio descendió por la escalera de mano con el facón de acero al carbono en su mano izquierda, decidido a terminar el enfrentamiento antes de que sus perros sufrieran daños irreparables en la lucha. La cercanía con la criatura le permitió percibir el calor febril que emanaba de su cuerpo, una energía biológica que parecía consumirse a sí misma en un último esfuerzo por sobrevivir al asedio. El aire en el granero estaba saturado de un magnetismo animal que hacía vibrar los nervios de todos los presentes. Hueso se lanzó contra el pecho de la fiera, creando una distracción que permitió a Eladio acercarse lo suficiente para clavar el facón en el costado de la criatura, buscando el espacio entre las costillas. El acero penetró con resistencia, cortando a través de capas de músculo denso antes de encontrar un órgano vital que liberó un chorro de fluido caliente sobre las manos del veterano rural. El hombre lobo rugió con una mezcla de sorpresa y pánico, sintiendo por primera vez que su superioridad física no era suficiente para vencer la inteligencia y la técnica de combate humana. La fiera intentó atrapar a Eladio con sus garras, pero los reflejos del hombre, forjados en décadas de supervivencia, le permitieron girar hacia un lado mientras Bronca volvía a morder la pierna de apoyo. El equilibrio de poder en el granero de El Olvido había cambiado de forma definitiva e irreversible hoy. La criatura comenzó a retroceder hacia el rincón más oscuro del edificio, emitiendo sonidos que no eran rugidos, sino gemidos casi humanos que evocaban la angustia de un ser consciente de su propio fin inminente. Eladio no mostró piedad, recargando la Remington por tercera vez y apuntando directamente a la cabeza de la fiera para asegurar la eliminación definitiva de la amenaza biológica y espiritual. El hombre lobo lo miró fijamente, y en ese instante de conexión visual, el hombre vio la inteligencia maligna siendo reemplazada por un miedo primal que borraba cualquier rastro de la divinidad del nahual. La bestia intentó decir algo, o al menos eso pareció por el movimiento de sus labios deformes, pero solo un borboteo de sangre y aire escapó de su garganta destrozada por los ataques. Los tres perros se sentaron en un semicírculo, observando el desenlace de la cacería con una calma gélida. Eladio apretó el gatillo por última vez y el estallido final de la escopeta silenció para siempre los lamentos de la criatura que había aterrorizado la Sierra Madre Occidental durante generaciones ocultas. El cuerpo masivo colapsó sobre la alfalfa, sacudiéndose en un último espasmo muscular antes de quedar completamente inmóvil bajo la luz parpadeante de la linterna de queroseno que agonizaba en el suelo. El silencio regresó al granero, un vacío acústico tan denso que el hombre podía escuchar el goteo constante de la sangre cayendo desde las vigas hacia la tierra seca de Sonora. Sus manos seguían manchadas con el fluido oscuro de la bestia, un estigma que no se borraría con agua y jabón, sino que quedaría grabado en su piel como un trofeo de guerra. El veterano respiró profundamente, sintiendo cómo la tensión abandonaba sus hombros mientras evaluaba el estado de salud de sus leales canes. Bronca, Sombra y Hueso se acercaron al cadáver con cautela, olfateando la masa de carne y pelo para asegurarse de que el depredador no fingía su muerte para lanzar un último ataque sorpresa. Los perros presentaban heridas superficiales y signos de agotamiento físico extremo, pero sus ojos brillaban con la satisfacción de haber protegido su territorio y a su líder de la invasión externa. Eladio acarició la cabeza
cabeza de cada uno de sus compañeros, un gesto de afecto poco común que sellaba el pacto de sangre forjado en la oscuridad del granero contra el horror. La fiera yacía como un monumento a la fragilidad de la naturaleza cuando se enfrenta a la voluntad de hierro de un hombre que no tiene nada que perder. La batalla había terminado, pero las implicaciones del encuentro apenas comenzaban a manifestarse en la mente técnica y paranoica del antiguo integrante de las fuerzas rurales. Eladio comenzó la tarea de inspeccionar el cuerpo de la criatura con una linterna de mano, buscando marcas o tatuajes que pudieran indicar un origen humano antes de la transformación biológica del nahual. Al abrir la boca de la fiera, descubrió una hilera doble de dientes diseñados para triturar hueso, una característica que no pertenecía a ninguna especie de cánido o primate conocida por la ciencia. La musculatura del cuello era tan densa que el facón apenas había logrado penetrar las capas exteriores, sugiriendo que la fiera poseía una protección natural superior a la de cualquier animal doméstico. No encontró dispositivos mecánicos ni rastros de intervenciones externas, reforzando la idea de una anomalía biológica pura o una manifestación de mitos ancestrales hechos carne. La temperatura del cadáver seguía siendo inusualmente alta, como si un motor interno continuara funcionando incluso después de que el corazón dejara de latir definitivamente. El hombre documentó cada hallazgo con anotaciones mentales precisas, midiendo la longitud de las garras y la envergadura de los hombros que habían deformado la silueta del atacante durante la lucha nocturna. Se dio cuenta de que la piel presentaba marcas de quemaduras antiguas y cicatrices de proyectiles de calibres militares, indicando que este hombre lobo ya había sobrevivido a enfrentamientos previos con fuerzas organizadas del Estado. La criatura era un sobreviviente, un paria de la naturaleza que había aprendido a evitar a los humanos hasta que el destino lo llevó a cruzar el perímetro defensivo de Eladio. El veterano sintió un respeto amargo por su adversario, reconociendo en él a otro soldado de una guerra olvidada que finalmente había encontrado su fin en una trampa de acero y madera. La fiera no era un monstruo sin sentido, sino un depredador que cumplía con su papel biológico en un mundo que ya no tenía espacio para ella. Eladio escuchó el sonido de motores acercándose desde el camino principal del rancho, una vibración baja que indicaba la llegada de vehículos pesados moviéndose a gran velocidad por el terreno accidentado de Sonora. No esperaba visitas, y el pueblo más cercano estaba demasiado lejos para que alguien hubiera escuchado los disparos y llegado en un tiempo tan reducido tras el fin del combate. Su instinto de veterano le advirtió que no se trataba de ayuda vecinal, sino de una respuesta coordinada que sugería que alguien había estado monitoreando el rastro biológico de la criatura. Rápidamente comenzó a ocultar las evidencias más comprometedoras, moviendo el cuerpo hacia una zona menos visible del granero y ordenando a sus perros que se mantuvieran en silencio absoluto. La llegada de extraños en medio de la noche representaba una amenaza tan letal como el hombre lobo, obligándolo a entrar en un nuevo estado de alerta táctica inmediata. Luces potentes de xenón iluminaron el exterior del granero, proyectando sombras alargadas que se filtraban por las grietas de la estructura de madera, mientras hombres con uniformes tácticos sin insignias descendían de camionetas negras. Eladio se posicionó cerca de la Remington, sintiendo que la situación escalaba hacia un conflicto político y militar que superaba su capacidad de defensa individual en el rancho aislado de Sonora. Los intrusos se movían con una eficiencia profesional que delataba un entrenamiento especializado en contención de anomalías y limpieza de zonas de conflicto rural bajo condiciones de alto secreto. El hombre comprendió que el hombre lobo era solo una pieza en un tablero mucho más grande de intereses gubernamentales y verdades silenciadas que el sistema no permitiría divulgar fácilmente. El silencio de sus perros era ahora una herramienta de supervivencia, esperando la orden de su amo para atacar a los nuevos depredadores. Un oficial con voz autoritaria exigió a Eladio que saliera del granero con las manos visibles, identificándose como parte de un contingente de salud pública encargado de investigar un brote de rabia atípica en la región. Eladio sabía que la explicación era una mentira burda diseñada para cubrir la recuperación del material orgánico de la criatura que yacía muerta a pocos metros de sus botas de combate. El veterano evaluó sus opciones, reconociendo que un enfrentamiento directo con una unidad militar equipada terminaría en la destrucción total de su propiedad y la muerte segura de sus leales perros. Decidió jugar el papel de un campesino confundido y asustado, ocultando su pasado en las fuerzas rurales para ganar tiempo y observar las intenciones reales de los recién llegados al rancho. La astucia era ahora su única arma
arma contra el poder aplastante de una institución que no conocía límites éticos. Los agentes entraron al granero con trajes de protección, ignorando a Eladio mientras se concentraban en el cuerpo del hombre lobo con una urgencia que confirmaba su valor estratégico para el gobierno central. El veterano observó cómo recolectaban muestras de tejido y sangre en contenedores sellados, utilizando herramientas de precisión que contrastaban violentamente con la rusticidad del entorno rural sonorense bajo la luz de la luna. Uno de los hombres examinó las heridas provocadas por la Remington, intercambiando miradas significativas con sus compañeros al notar la eficacia táctica con la que la bestia había sido neutralizada por un solo civil. Eladio mantuvo su fachada de indiferencia paranoica, registrando cada detalle de sus rostros y equipos para futuras referencias, sabiendo que este encuentro marcaría el fin de su tranquilidad en el olvido. La criatura estaba siendo borrada de la realidad física, pero su sombra quedaría proyectada siempre. Cuando el equipo de limpieza terminó su labor, el granero quedó vacío de cualquier rastro orgánico del hombre lobo, como si la batalla de la noche anterior nunca hubiera ocurrido en el plano de la existencia material. El oficial a cargo entregó a Eladio un documento de confidencialidad extrema, advirtiéndole que cualquier mención de lo sucedido sería tratada como una amenaza a la seguridad nacional del Estado mexicano. Los vehículos se retiraron con la misma rapidez con la que habían llegado, dejando tras de sí solo el olor a desinfectante industrial y el silencio sepulcral del invierno seco de Sonora. Eladio regresó al interior de su casa, con sus 3 perros siguiéndolo con la cabeza baja, compartiendo el peso de un secreto que los transformaba en testigos de una verdad prohibida. La lucha contra la fiera había terminado, pero la guerra por la memoria histórica apenas comenzaba a arder. Eladio se sentó en el porche de su casa mientras el sol comenzaba a asomar tímidamente por detrás de las cumbres de la Sierra Madre Occidental, bañando el paisaje de un color naranja sangriento. Sus 3 perros se acomodaron a sus pies compartiendo el silencio de quien ha sobrevivido a un encuentro con lo imposible en el corazón del México rural profundo. El hombre limpió su facón con un trapo viejo, observando cómo las sombras del granero intervenido por las autoridades se alargaban sobre la tierra seca y polvorienta del rancho El Olvido. No había rastro físico de la batalla, pero el peso del secreto se sentaba en sus hombros con la fuerza de una montaña inamovible que lo acompañaría siempre. La fiera estaba muerta, pero la verdadera oscuridad apenas comenzaba a extenderse sobre su vida solitaria en el vasto y desolado desierto sonorense. Eladio Valenzuela contempla el amanecer sobre las cumbres de la Sierra Madre, aceptando que el silencio en el rancho El Olvido es ahora el sello de un pacto que no firmó voluntariamente. El veterano comprende que su verdadera batalla ya no se libra con plomo y acero, sino contra la maquinaria del olvido que el gobierno ha puesto en marcha para borrar la existencia de la fiera. Cada rincón del granero, ahora vacío y desinfectado, le recuerda que la verdad es una carga que debe llevar en soledad absoluta hasta el final de sus días en Sonora. La responsabilidad histórica de documentar lo imposible se convierte en el único propósito de una existencia marcada por la violencia y el deber militar. Eladio asume que el sacrificio de sus leales perros y su propio trauma son el precio por haber visto lo que nadie debería conocer sobre la naturaleza salvaje. Las autoridades militares han tejido una red de mentiras sobre la muerte del ganado, atribuyendo la carnicería a un brote de rabia o a la incursión de grupos insurgentes inexistentes en la región. Eladio sabe que los informes oficiales son solo capas de protección para ocultar una realidad biológica que desafía la comprensión de la ciencia moderna y el orden público establecido. El hombre reflexiona sobre la complicidad del sistema, que prefiere sacrificar la seguridad de los campesinos antes que admitir la presencia de depredadores que no encajan en sus catálogos científicos. La fiera que sangró sobre la alfalfa no era un mito, sino una entidad tangible que el Estado monitorea como una amenaza controlada, bajo un velo de secreto absoluto. El veterano se siente como un guardián de una frontera invisible, donde lo racional colisiona con lo ancestral en un conflicto que no admite testigos. Eladio observa las cicatrices frescas en la piel de bronca, sombra y hueso, reconociendo en esas marcas la única prueba física que queda de la confrontación nocturna en el granero. Los perros han cambiado, mostrando una alerta constante y una mirada que parece haber cruzado el umbral hacia un conocimiento prohibido para los animales domésticos ordinarios del desierto. El hombre les debe la vida y la integridad de su territorio, pero también siente la tristeza de haberlos expuesto a una maldad que trasciende el instinto de caza común. En el aislamiento de El Olvido, la manada y su líder forman una unidad de resistencia contra el silencio
sacrificio impuesto, manteniendo un estado de vigilancia perpetua que no conoce descansos ni treguas. Eladio sabe que, mientras ellos respiren, el recuerdo del hombre lobo seguirá vivo, pulsando en el corazón de Sonora como una advertencia que el gobierno no puede apagar. El debate sobre la naturaleza de la criatura, si era un nahual antiguo o un error biológico de una especie desconocida, carece de importancia frente a la realidad de su letalidad extrema. Eladio prefiere enfocarse en la balística y la efectividad de sus trampas, sabiendo que la preparación técnica es la única defensa real contra lo que habita en las sombras de la sierra sonorense. El misterio de su origen es un lujo que un hombre con un fardo de memoria terminal no puede permitirse mientras el peligro siga acechando en las grietas del paisaje desértico. La fiera demostró una inteligencia y una resistencia que sugieren una evolución paralela a la humanidad, una sombra que sigue a la especie desde el principio de los tiempos. Para el veterano, el hombre lobo es la manifestación física de una naturaleza que se niega a ser conquistada por la burocracia gubernamental. En el sótano oculto de Minonesen, la casa, Eladio comienza a escribir un diario detallado, utilizando términos técnicos y descripciones sensoriales para documentar cada aspecto del encuentro con la fiera en Sonora. No escribe para la posteridad pública, sino para dejar un rastro de verdad para aquel que herede estas tierras o se atreva a investigar lo que las autoridades borraron. El hombre describe la textura de la piel, el olor metálico de la sangre y la resistencia ósea que detuvo los primeros disparos de su fiel escopeta, Remington 870. Sus manos, todavía marcadas por el esfuerzo del combate, plasman en el papel una confesión terminal que busca redimir el silencio que le obligaron a guardar tras la masacre de Guerrero. Este registro es su última voluntad, un acto de insubordinación contra un sistema que considera la verdad como una mercancía prescindible en aras de la estabilidad. La llegada del convoy militar sin insignias confirmó que el gobierno no estaba sorprendido por la presencia de la criatura, sino que mantenía una infraestructura de respuesta lista para estos casos. Eladio analiza los movimientos de los agentes, reconociendo un protocolo de limpieza que solo se desarrolla tras décadas de enfrentamientos ocultos con entidades de naturaleza biológica anómala en el territorio nacional. El hecho de que el hombre lobo tuviera cicatrices de calibres militares sugiere una persecución prolongada a través de las fronteras invisibles de la sierra y la selva del sur. El veterano se pregunta cuántas aldeas han sido incineradas y cuántos soldados han desaparecido para mantener el secreto de que el hombre ya no es el depredador de ápice en estas tierras. El olvido se ha convertido en una zona muerta en el mapa, un lugar donde la realidad se suspende bajo la vigilancia de patrullas fantasmas. El peso del secreto comienza a manifestarse en la salud de Eladio, quien siente que la oscuridad que enfrentó en el granero ha echado raíces en su propio espíritu de guerrero. El hombre ya no duerme con la tranquilidad de quien ha cumplido con su deber, sino con la inquietud de quien espera el regreso de una pesadilla que nunca muere. Las noches en Sonora se han vuelto más largas, pobladas por sonidos que el veterano ya no puede descartar como simples movimientos de la fauna local o del viento. Eladio sabe que su tiempo en este mundo es limitado y que la carga de lo que sabe es un fardo que amenaza con aplastar su cordura antes del final. La lucha ahora es por la integridad mental, tratando de separar el trauma del TEPT de la percepción real de un peligro que sigue vibrando en la atmósfera tensa del desierto. El rancho. El olvido se siente ahora como un sepulcro de una verdad que la tierra se niega a digerir, manteniendo un aura de hostilidad que ahuyenta a los pocos viajeros que pasan cerca. Eladio observa cómo la vegetación parece evitar las zonas donde la sangre de la criatura fue derramada, dejando parches de suelo estéril que ni siquiera los cactos más resistentes se atreven a colonizar. El desierto, en su infinita sabiduría de piedra y arena, parece conservar la huella del horror como un aviso para los imprudentes que buscan respuestas en la soledad. El hombre patrulla su perímetro con una escopeta cargada, no solo para defenderse, sino para recordar que el territorio que pisa es un campo de batalla permanente entre el hombre y lo desconocido. La soledad de Sonora es ahora un refugio y una cárcel, donde el veterano espera el desenlace de la historia. Existe un sentimiento de traición profunda en el corazón de Eladio hacia las instituciones que alguna vez juró proteger con su vida y su honor en las fuerzas rurales. Ver cómo el Estado prefiere proteger a una monstruosidad biológica a través del silencio antes que alertar a la población local es una herida que no cerrará con el tiempo. El hombre se pregunta si el hombre lobo es una herramienta de control o simplemente un accidente de la naturaleza que el gobierno intenta ocultar para no admitir su propia debilidad. En la soledad de su porche,
Eladio reflexiona sobre la fragilidad de la civilización que se sostiene sobre mentiras tan delgadas como el papel de los informes que quemaron las evidencias físicas. El veterano se ha convertido en una apátrida emocional, un hombre sin bandera que solo responde ante la lealtad de sus perros y la cruda realidad. El comportamiento de Bronca, Sombra y Hueso se ha vuelto más feral y protector, como si hubieran absorbido parte de la esencia de la bestia que combatieron en la oscuridad. Eladio nota que los canes ya no reaccionan a los comandos humanos habituales, respondiendo solo a señales tácticas y a la sintonía instintiva que se forjó en el momento de la carnicería. Existe una complicidad sangrienta entre el hombre y sus bestias, un vínculo que los separa del resto de la sociedad y los une a la tierra de una forma casi espiritual. Los perros patrullan las noches con una ferocidad que mantiene a raya incluso a las patrullas militares que ocasionalmente vigilan el perímetro del rancho desde la distancia. Eladio sabe que su manada es la última línea de defensa contra una incursión que busca eliminar al único testigo que se niega a olvidar el miedo real. Eladio deja marcas grabadas en las rocas rojizas que rodean su propiedad, signos que solo un ojo entrenado en el rastreo y la supervivencia táctica podría identificar como advertencias de peligro. No son palabras, sino símbolos de dirección y distancia que indican las zonas donde la fiera mostró mayor actividad y donde los sensores gubernamentales suelen estar más presentes. El hombre prepara el terreno para el que venga después, dejando una guía silenciosa en un paisaje que devora cualquier rastro de presencia humana con el paso de las tormentas de arena. Cada marca es un acto de resistencia, una forma de asegurar que la verdad no muera con él cuando el desierto finalmente reclame su cuerpo cansado de luchar. El veterano confía en que alguien con el instinto adecuado sabrá leer las señales y continuar la vigilancia de un mal que el Estado ha decidido ignorar por conveniencia. El cierre de esta crónica terminal no es un grito de victoria, sino un susurro de advertencia para las generaciones que creen que el mundo ha sido completamente domesticado por la tecnología. Eladio Valenzuela apaga su última linterna de queroseno, aceptando que la oscuridad es ahora su hogar legítimo y que el hombre lobo es un recordatorio de que la naturaleza siempre reclama lo suyo. La lucha por la memoria es un fardo que el hombre debe pasar adelante, no como una historia de terror, sino como una lección de responsabilidad ante lo inexplicable. El veterano se prepara para la última noche, sabiendo que el ciclo de la fiera y el hombre es eterno, y que el silencio es la herramienta más peligrosa de los tiranos. El silencio del gobierno es el alimento de la fiera, y quien olvida la sangre de ayer será el festín de mañana. Después de presenciar la lucha terminal de Eladio y el encubrimiento sistemático de una verdad aterradora, ¿crees que el silencio es una forma de protección o una traición imperdonable hacia quienes habitan la sierra? Comparte tu reflexión y suscríbete para que estas historias de valor rural no mueran en la oscuridad del olvido.